Área web, portal web informativo Benepress. Es que el cese de la usurpación, la transición, la estamos llenando de continuo, estamos aproximando realmente a solucionar la crisis que hoy vive Venezuela. Se los encargo a ustedes, muchachos. En toda escuela y liceo tiene que haber un huerto. Viernes 4 de octubre, a continuación las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos de inmediato. Benepress, medio digital del año. Esta semana tenemos el honor de iniciar este resumen informativo comentando que nuestra agencia de noticias se hizo merecedora del premio Monseñor Pellín en la categoría medio digital del año. Así lo confirmó en rueda de prensa el pasado martes el padre Pedro Pablo Aguilar, jefe de medios de la Conferencia Episcopal Venezolana, al oficializar la lista de 29 ganadores en sus respectivas categorías. Se trata de un galardón con el que la Iglesia Católica Venezolana reconoce la ética y el profesionalismo de los medios de comunicación más importantes del país. Veamos. Área web, portal web informativo Benepress. La Conferencia Episcopal Venezolana anunció que la agencia de noticias Benepress recibirá el premio Monseñor Pellín al periodismo por destacar como medio digital del año en su 16ª entrega. Se hace pues necesario construir un periodismo, aún en medio de los momentos más difíciles, sobre los pilares del amor a la verdad, la profesionalidad y el respeto a la dignidad humana. Se conoció que la entrega de este premio será el próximo 16 de octubre en el Teatro María Auxiliadora de Altamira. Para la agencia de noticias Benepress, Frank Thomas. Entramos en materia política. Esta semana Juan Guaidó, presidente encargado de la República, reiteró que la ruta original planteada desde el 23 de enero tras su juramentación no ha cambiado. En el marco del primer encuentro con mujeres llevado a cabo por el despacho de la primera dama Fabiana Rosales, el también jefe del Capitolio sostuvo que el cese de la usurpación y la transición siguen adelante para solucionar la crisis que vive Venezuela. Tras aclarar la polémica suscitada por un acuerdo de la Asamblea Nacional donde se omite la frase cese de usurpación, el mandatario interino responsabilizó al régimen de Maduro de buscar desviar el foco de lo que realmente importa en referencia a la emergencia que atraviesa el país. Es que el cese de la usurpación, la transición, la estamos llenando de continuo, estamos aproximando realmente a solucionar la crisis que hoy vive Venezuela. Todo lo demás son inventos de no sabemos quién. Lo que estamos viendo el día de hoy, lo que está haciendo el régimen de Maduro es distraer la atención, que nos ponga a hablar nosotros de gallineros que nunca existieron. ¿Recuerdan los gallineros verticales? Que nunca existieron. Lo que están buscando es distraer la atención de lo central, de la emergencia en la educación, de la protesta hoy de los profesores, de este evento de empoderamiento de mujeres, de la institucionalización. En entrevista para Tiene la Palabra Diputado, el parlamentario Enrique Márquez manifestó al respecto que no hay estrategia inmóvil. Agregó que están obligados a revisar la ruta planteada a propósito de la ausencia de resultados en torno a lo prometido desde el mes de enero. Habló de un giro necesario para buscar soluciones. Inicialmente debo decir que no hay ninguna estrategia que pueda ser inmóvil. Las cosas cambian, hasta los árboles con el viento se mueven. De tal manera que uno tiene que revisar la estrategia de vez en cuando, sobre todo cuando no se han obtenido los resultados que estamos buscando. Y la gente tiene derecho a sentirse, digamos que, por lo menos preocupada por lo que está ocurriendo, porque el país está desangrándose y lo que hemos planteado desde enero para acá, pues no ha dado el resultado que nosotros hemos esperado. El acuerdo que se aprueba en la Asamblea es un reflejo de un giro, en mi humilde opinión, y así es como yo lo interpreto. No comprometo a nadie con eso. Yo interpreto un giro necesario, una flexibilización necesaria en la estrategia para tratar de encontrar una solución. En otras noticias, tenemos que a propósito del inicio del año escolar de educación media y diversificada, Nicolás Maduro planteó transformar las escuelas en criaderos de gallinas, así como lo escucha. Quien usurpa el poder en Miraflores sugirió que cada institución haga su corral y tenga unas 200 a 300 gallinas como una vía para atajar la crisis alimentaria que sufre el país y para enseñar a los estudiantes a producir con sus manos. Los huertos escolares, se los encargo a ustedes, muchachos. En toda escuela y liceo tiene que haber un huerto.
Tiene que haber algo grande. Tenemos que hacerlo. No hay excusa. Toda escuela y liceo tiene un espacio. Algunos tienen un espacio grande. El que tenga el espacio grande me pone también ahí animales. Unas 200 gallinas, 300 gallinas. En torno a esta medida, en Benepress publicamos un especial titulado Gallineros, un abandono a la educación venezolana, donde consultamos la opinión de expertos que coincidieron en la inviabilidad de la puesta en marcha de la cría de animales en colegios. La representante del Colegio de Profesores, Raquel Figueroa, tras puntualizar que no existe presupuesto suficiente, calificó el proyecto como una estafa. Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, Amelia Belisario, cuestionó apenas 1% que las escuelas venezolanas reciben el programa de alimentación escolar. Escuchábamos ayer a Nicolás Maduro dando unas declaraciones acerca de los gallineros escolares. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Para elevar el tema educativo en 3 ejes. El primer eje es que todos los niños de Venezuela regresen a la escuela, que todos los niños de Venezuela tengan útiles, merienda, tengan todas las condiciones perfectas para el aprendizaje, así como también el segundo eje, los docentes estén valorados, motivados, sean bien remunerados y que puedan impartir sus enseñanzas en las aulas de clase. Y el tercer punto importante, que todo el sistema educativo esté diseñado para que los venezolanos reciban educación de calidad, que tengamos un país próspero, pero que nazca desde la enseñanza de los más pequeños. Diputada, esta medida que lanzaría Nicolás Maduro, ¿cómo puede involucrarse en el programa de alimentos sabiendo que el 95% de las escuelas, según las cifras dadas el día de hoy, no están recibiendo ese programa de alimentación? Es importante aclarar que no solamente no lo están recibiendo, sino que el mínimo porcentaje del país que lo está recibiendo, que al día de hoy, de esta primera semana de clases, ha sido solamente el 1%, en ese mínimo porcentaje que se recibe tampoco se reciben los alimentos que completen el valor nutricional que requieren los niños en estas unidades educativas. No existe un cambio político profundo en el país. No va a haber manera de que ni los educadores estén bien pagados, ni los educadores estén cómodos en sus aulas de clase, pero tampoco va a haber manera de ver niños felices, bien alimentados y aprendiendo en los colegios de este país. Diputada, durante su intervención se conoció que se están organizando comités ciudadanos para acompañar a los docentes. ¿Cuáles son las acciones próximas de estos comités? Bueno, en principio, organizar comités ciudadanos de padres y representantes que acompañan a los docentes en las protestas reivindicativas del sector docente, que además incluyen una exigencia no solo para la enseñanza, sino para el aprendizaje, es decir, mejorar las aulas de clase, mejorar las condiciones de los niños, el tema del transporte público, el tema de la alimentación. Toda esta lucha que están dando los docentes lo están haciendo por nuestros hijos. Continúa la polémica en la Asamblea Nacional. En la segunda sesión consecutiva a las que asisten los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, los acuerdos entre las diferentes bancadas que hacen vida en el Palacio Federal Legislativo brillaron por su ausencia. Los parlamentarios rojos no votaron por el proyecto propuesto por la fracción de la Unidad Democrática en defensa del Esequibo. Fernando Tineo estuvo en el lugar y recogió los detalles. Diputados de la Asamblea Nacional no se ponen de acuerdo ni siquiera en el tema de la reclamación del Esequibo. En la votación final, parte de la oposición votó que sí, otra que no, mientras que en el Partido Socialista Unido de Venezuela votaron que no o se abstuvieron. Nosotros, como representantes legítimos del pueblo venezolano en esta Asamblea Nacional, debemos rechazar categóricamente la pretensión unilateral de la República de Guyana de demandar a Venezuela y de establecer un laudo írrito, como lo fue el laudo de París. A veces es impresentable algunos discursos de algunos diputados que en este país hacen muy mala contribución a la defensa de la patria. Ese patriotismo quisiéramos verlo con expresiones firmes a quien tienen que hacerle señalamiento. Por ejemplo, al cartel de Lima, que respaldó derechos de Guyana en ese territorio y ustedes se quedaron callados. Más de una vez Fidel Castro dijo que ese territorio no podrían quitárselo a Guyana y respaldaba firmemente que le dieran ese territorio a Guyana. Incluso fue público por todas las vías de comunicación, eso se dio. Y yo creo
que Chávez fue sensible al discurso de Fidel. Sobre el asunto fronterizo, no es una cuestión partidista, es una cuestión de tu soberanía. Y ese acuerdo que ustedes están pidiendo que se apruebe en forma unánime, debería empezar por rechazar las declaraciones de una supuesta embajadora ante el imperio que usurpó el Esequibo para que pudiera tener un ápice de sinceridad. El sol de Venezuela sale por el Esequibo. La Asamblea Nacional rechazó el censo que está llevando a cabo el régimen sobre los inmuebles que están vacíos en Caracas y cuyos habitantes se han ido del país debido a la crisis, por considerarlo una violación a la Constitución y a la propiedad privada. Esta semana acaparó el centimetraje de la prensa que 2 de los 3 presuntos campamentos ubicados en territorio colombiano dedicados al entrenamiento de mercenarios para agredir y atacar a Venezuela, según la denuncia de Delcy Rodríguez ante la ONU, estarían ubicados en medio del mar. Según reseñó el diario El Tiempo, una fuente del gobierno del presidente Iván Duque advirtió la localización de los campamentos y quedó evidenciado después de verificar las coordenadas entregadas por Rodríguez durante su discurso. Las coordenadas correspondientes a Santa Marta y Río Hacha, donde entrenarían a los grupos terroristas, realmente pertenecen a lugares en el medio del mar Caribe, uno cercano a la ciudad colombiana de Barranquilla y otro a Panamá. Expropiaciones disfrazadas de censo. En Benepress abordamos el tema de las ocupaciones ilegales registradas en el marco del plan Ubica tu Casa, así como las irregularidades que envuelven el adelanto del censo poblacional que pretende hacer el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Dirigentes y militantes del partido Primero Justicia, encabezados por Gabriel Santana, acudieron al Instituto Nacional de Estadística, donde consignaron un documento en rechazo a sendos planes oficialistas. Dayana Orellana nos tiene los pormenores de la denuncia. Milicianos y partidos adeptos al régimen de Nicolás Maduro serían los encargados de ejecutar el 15º censo poblacional. Así lo aseguró Gabriel Santana, dirigente del partido Primero Justicia, quien además consignó un documento en el Instituto Nacional de Estadística para que esta medida sea suspendida. Este censo es ilegítimo y a no cooperar con el censo. No puede ser un censo donde sean los milicianos armados los que vayan a tocar tu puerta, que sean los militantes de un partido político los que vayan casa por casa. El último censo realizado en Venezuela fue en el 2011. Esta política pública debe llevarse a cabo cada 10 años, por lo que adelantarlo genera desconfianza entre los ciudadanos. Censo persona con persona es realmente muy inseguro en la Venezuela que vivimos hoy. Si lo está adelantando es por alguna medida que tienen ellos de doble sentido, para ubicar las casas que están solas con el nuevo programa que hay de Ubica tu Casa o cualquier otro programa del Estado que quieran aplicar para sancionar a esas personas que se fueron afuera a buscar un mejor futuro. Bueno, siempre y cuando sea verdad y que la familia se compruebe que no tenga nada de eso, bueno, díselo y la van a equipar si te de acuerdo. Recordemos que el pasado martes la Asamblea Nacional aprobó un documento en rechazo a la encuesta que está organizando el régimen. Para la agencia de noticias Benepress, Dayana Orellana. En materia financiera les contamos sobre la bomba económica que podría acabar con Nicolás Maduro. Se trata del anuncio de la embajadora de Venezuela ante el Reino Unido, Vanessa Newman, sobre la preparación de la aplicación de la ley global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos al régimen, una vez que Gran Bretaña logre Brexit. Esta ley, aprobada en 2012 por Estados Unidos, está destinada a perseguir a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Sergei Magnitsky en noviembre de 2009. La representante de Guaidó calificó la medida como una bomba atómica económica contra torturadores y corruptos del régimen. El economista Luis Vicente León, en su programa Luis Vicente León Live, explicó la crítica situación en la que se encuentra el sistema bancario venezolano, producto de la aplicación del encaje legal a los que ha sometido el régimen de Nicolás Maduro. El experto detalló que las entidades financieras han visto pulverizada su actividad principal, la intermediación financiera. El gobierno venezolano decidió encajar casi que todos los bolívares que él mismo produce cuando entran a la banca. 56% del dinero que estaba antes del decreto y 100% del dinero producido después del decreto de encaje legal del gobierno venezolano. ¿Qué quiere decir eso? En la práctica, en palabras muy simples, lo que quiere decir es
que de cada 100 bolívares que la banca recibe hoy, antes podía prestar más o menos 80. Hoy solo puede prestar entre 12 y 15 bolívares de cada 100. ¿Qué ocurre con eso? Que no hay créditos. Porque si la banca recibe 100 y solo puede prestar 14 o 15, se pulverizó su actividad principal, que es la intermediación financiera. Esa intermediación financiera era la que permitía que con los créditos la gente comprara productos, con el crédito al consumo. Pero también con el crédito comercial las empresas podían producir, financiar su capital de trabajo, mantener sus camiones. Es decir, la actividad económica de un país, para la producción, para el capital de trabajo, para la inversión, vienen los créditos. ¿Y qué pasa? Que los créditos están prácticamente pulverizados. Si no hay crédito, no hay inversión. En el plano internacional les comentamos que entre el 1 y 2 de octubre se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá una serie de reuniones de diputados venezolanos de la Asamblea Nacional en el exilio para concretar soluciones que alivien la crisis social, económica, política y sanitaria que atraviesa Venezuela. En el encuentro encabezado, entre otros, por los parlamentarios Julio Borges, Sergio Vergara, Williams Dávila, Ismael García, Richard Blanco y Gaby Arellano, se discutieron temas como el presunto tráfico de drogas por parte del gabinete de Nicolás Maduro, el efecto negativo producto de la mala gestión del oficialismo en la región y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado del país suramericano. Crisis en América Latina. Con la tensa situación política registrada esta semana en Perú, a propósito de la disolución del Congreso por parte del gobierno de Martín Vizcarra, tras no llegar a un acuerdo con los parlamentarios opositores sobre 3 instancias llamada moción de confianza. En una entrega especial titulada ¿Cómo se desencadenó el desastre político en Perú?, explicamos cómo se concretó una dualidad de poderes que trajo consigo que el Parlamento, ya disuelto, decidiera aprobar la identificada moción de vacancia con 86 votos a favor, sacando de sus funciones a Vizcarra por un año. Pese a la crítica situación que atraviesa esta nación, en entrevista para En Pocas Palabras, el representante de Juan Guaidó en Perú, Carlos Escul, ratificó que el apoyo al gobierno de transición de Venezuela continúa. Asimismo, el diplomático ratificó que este no es un país xenófobo, tras agradecer el respaldo a los más de 900.000 criollos migrantes que se han desplazado a estas latitudes. ¿Cómo siente usted que puede evolucionar el tema de la xenofobia en Perú? ¿Ha tenido reuniones con las autoridades para evitar que esto crezca, que esto se haga más grande, para tomar medidas? Pero la verdad es que en este mismo instante podrían estar en riesgo la vida de algún venezolano en algún punto del Perú, sobre todo luego de ver tantos mensajes de odio que no son de figuras aisladas. Estamos hablando de una movilización importante, una marcha de personas que salió a la calle a gritar consignas en contra de los venezolanos. Sí, mira, el primer paso es aceptar que este tema existe, ¿no? Y digamos, hay que tener una discusión muy sincera y muy abierta sobre este tema de la discriminación y xenofobia que puede suceder en cualquier región o parte del mundo donde a veces hay movimientos migratorios tan grandes, ¿no? Ahora, lo primero, como te lo dije, quiero dejar claro que el Perú no es un país xenófobo. El Perú ha sido un país muy solidario con los venezolanos. Estamos muy agradecidos con el Perú porque no es fácil recibir a más de 860.000 personas en tu territorio y brindar oportunidades, y hay instituciones que han trabajado muy bien para, de alguna manera, atender a la migración venezolana en el Perú. Y nosotros estamos muy agradecidos con el gobierno peruano, con el gobierno del presidente Vizcarra y con las instituciones. Ecuador también vive horas difíciles. Protestas, enfrentamientos y saqueos se generaron el jueves en distintas ciudades de este país, dejando un saldo de 350 detenidos, luego de un paro de transporte tras las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. El país se encuentra en un estado de excepción, declarado así por el primer mandatario el pasado 3 de octubre. Según el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, con esta medida se está logrando el propósito fundamental, que es restablecer el orden y la paz social.
Ante este panorama, el internacionalista Milos Alcalay señaló que el Foro de Sao Paulo, recientemente reunido en la ciudad de Caracas, es el encargado de aupar revueltas para socavar las bases de los sistemas democráticos que se mantienen al frente de palacios de gobierno en América Latina. Una estrategia que no hay peor mentira que la verdad a medias. Es cierto que hay crisis económica. América Latina no es un continente rico. La crisis económica y social mundial existe. Pero cuando tú tratas de remediarlo a través de la violencia, como en el caso del Ecuador, a través de la crisis, que no es que todo sea manipulado, pero es parte de un plan estratégico muy bien ideado, que tiene en el trasfondo todos los 60 años de dominación que heredó el castrismo en Cuba, y que ha consolidado a mantener a Venezuela, que a pesar de que ha tenido las peores situaciones económicas, políticas y sociales con el corrupto, se mantiene, y no solamente se mantiene, sino que vuelve de nuevo a tratar de fijar una estrategia de desestabilización en la región. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió liberar inmediatamente al diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens, quien cumplió más de 420 días arrestado en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Por medio de un comunicado difundido en la cuenta de la red social Twitter de Requesens, el equipo de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, valoró como arbitraria la detención, ya que contraviene ciertos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el documento, el equipo instó a las autoridades del país suramericano a desarrollar una investigación independiente en relación al arresto del parlamentario. El Papa Francisco se reunió esta semana con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo para tratar la crisis que actualmente enfrenta Venezuela. En la reunión realizada en el Vaticano también se analizaron los casos de Siria e Irán y reafirmaron el compromiso de Estados Unidos y la Santa Sede de promover la democracia y la libertad religiosa en todo el mundo. En información regional nos enfocamos en Tumeremo, una población del estado Bolívar que se debate entre el hambre, guerrilleros y el ejército. Un poblado ubicado en el municipio Sifontes, al sur de Venezuela, donde la minería es el oficio que comúnmente llevan a cabo quienes hacen vida en este lugar. Sin embargo, desde la instauración del llamado Arco Minero del Orinoco, la zozobra se apoderó del pueblo debido a los constantes hechos de sangre que desde entonces se han presentado y que suma hasta la fecha cerca de 400 denuncias de desapariciones. En el estado Zulia, en sus horas más oscuras, a la larga lista de problemas de servicios básicos, los zulianos suman la escasez de gasolina. De acuerdo a un reporte de nuestro corresponsal en la entidad, Lenín Danieri, habitantes del mencionado estado deben hacer hasta 3 días de cola para surtir de combustible sus vehículos. A continuación, más información. Hola, saludos. Las colas para surtir gasolina acá en el occidente del país son kilométricas. En algunos casos se trata de personas que llevan aguardando hasta 3 días en cola su turno para poder surtir carburante. Hasta ahora no hay información oficial para conocer las razones por las cuales el suministro de gasolina es tan deficiente. Sin embargo, extraoficialmente se pudo conocer que al parecer serían problemas con el transporte del combustible desde Bajo Grande hasta las distintas estaciones de servicio, tomando en cuenta que muchas de las gandolas estarían fallando. Otra de las hipótesis que también se maneja es que no habría la suficiente gasolina. Sin embargo, como les decía, no hay información oficial. Esto ha derivado a que en la actualidad muchas personas deban esperar y dormir inclusive puertas afuera de las estaciones de servicio. Bueno, la verdad es que aquí en estas estaciones de servicio, no es solamente esta, la de Circunvalación 2, sino en todas las estaciones de servicio, tenemos una problemática, hermano, que las colas no caminan por los funcionarios que tenemos en todas las estaciones de servicio, donde si no le das en dólares X cantidad, hermano, aquí te pasan 2 y 3 días como estamos aquí en esta cola. Esta falta de gasolina afecta en todos los sentidos debido a que el sector transporte reporta una paralización de más del 80%. Esta es la información que tenemos a esta hora desde el occidente del país. Y en espectáculos lamentamos la irreparable pérdida del cantante y actor mexicano José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José,
quien se popularizó como el príncipe de la canción. Falleció en un hospital de la ciudad de Homestead, al sur del estado de Florida, en Estados Unidos, por complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía. El compositor estaba siendo atendido desde hace varios meses en dicho hospital, cercano al hogar de su hija Sarita, quien lo trasladó desde México para que fuera atendido en Miami. José habría perdido la voz hace algunos años debido a que contrajo la bacteria Lyme, que le ocasionó una parálisis casi total del lado izquierdo y afectó su voz. Y ahora nos vamos con lo más viral de la semana. En esta oportunidad, la atención de nuestros seguidores en Twitter se centró en el Encuentro por la Libertad y la Democracia desarrollado por la primera dama encargada, Fabiana Rosales, donde agrupó a varias luchadoras por el rescate de la democracia. Contó con más de 100.000 visualizaciones. También queremos agradecer a nuestra seguidora de la semana, María Luisa Alonso, política hispano-venezolana. Actualmente es secretaria de Organización de Ciudadanos en La Rioja y diputada en el Congreso de los Diputados por La Rioja. Recuerden que somos Venepres en todas nuestras plataformas digitales. Les acompañó Alberto Toro Bielma. Hasta la próxima.